Pues entramos ya en otro apartado que creímos que era muy interesante porque era uno de los aspectos que más dudas genera al principio cuando conoces VRP, ¿no? Y es que hay algunas tablas que son más difíciles de entender. ¿Por qué están hechas así? ¿Por qué funcionan como funcionan? Vamos a hablar hoy de tres de ellas y una de ellas es la de contactos. Esta tabla de contactos antiguamente se llamaba entidades. Por eso, la tabla en sí sigue teniendo como identificador, aquí estaba, sigue teniendo como identificador ent_m, ¿vale? Porque no es coherente ent_m con contactos. ¿Qué hicimos? No le cambiamos el identificador porque no es lo mismo mantener una aplicación tuya para un cliente donde puedes hacer lo que quieras cuando quieras porque tú te lo guisas y tú te lo comes, que cambiar algo que están usando cientos de programadores que ya tienen aplicaciones instaladas y que si hubiésemos cambiado el identificador de la tabla, les habríamos obligado a renombrar la tabla en disco, etcétera. Entonces, bueno, ante esos temas de migración hay que tener bastante precaución, ¿vale? No creo que tenga tampoco excesiva importancia que se llame entidades, que se llame contactos o que el identificador sea ese o sea otro. Lo importante aquí es, que creo que es lo que más dificultad genera, es cuando uno se acerca o conoce el NeoRP y dice, bueno, pero esa tabla de entidades, al final, ahí no, cuando hablamos de contactos, no son los contactos de una empresa o de un cliente, no. Es que en esa tabla se meten empresas, preclientes, clientes, proveedores, comerciales, transportistas, almacenes. Es decir, hay un montón de tipos de registros, porque en realidad hay tipos de contactos, ¿vale? Entonces es así. Es decir, tenemos una tabla dentro de la cual hay múltiples tipos de registros que vienen marcados por estos booleanos y que nos van a permitir especificar si ese registro pertenece a uno u otro o a varios. Es decir, yo puedo tener un mismo registro que sea a la vez cliente y proveedor, o proveedor y comercial, etcétera, o transportista y almacenista, puede ser ambas cosas. Claro, como voy a contar ahora, esto tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras, tiene pros y contras, ¿vale? Entonces, voy a tratar de dar tres escenarios posibles, en cada uno de ellos explicar sus pros y sus contras y tratar de explicaros el por qué es así y por qué, si lo hacemos de otra manera, tampoco es que esté mal, sino que simplemente son formas diferentes de hacerlo, ¿vale? Entonces, la alternativa que tenemos, que estamos usando a día de hoy, vamos a llamarla alternativa A, ¿vale? Son tipos estáticos. Cada tipo de registro tiene un check. Bien, ¿eso tiene ventajas? Bueno, pues claro que sí. Tiene ventajas porque si vamos aquí al esquema, los contactos tienen direcciones, tienen medios de contacto, teléfonos, emails, tienen relaciones, es decir, tienen un montón de información, además del propio contacto en sí, que tiene un montón de datos, que son comunes para clientes, para proveedores, para los comerciales, para una empresa, etcétera. Es decir, todo esto parte de la base de que se comparte la tabla de direcciones, ¿vale? Es decir, el plural de direcciones que está aquí apunta a una entidad, pero sus datos, los datos que tiene una dirección, son los mismos, seas cliente o seas proveedor, o seas almacén o seas empresa. Lo mismo ocurre con los medios de contacto y lo mismo ocurre con las relaciones. Entonces, podemos decir que una de las grandes ventajas es que compartimos estas tablas de forma sencilla con un único enlace, que el 90% de los campos que se usan son válidos para todos los tipos de registros, por lo tanto reducimos el número de tablas, reducimos el código a programar porque es una única tabla y reducimos el mantenimiento al ser menos objetos. Pero esto también tiene sus desventajas, evidentemente. La primera ya la estamos viendo. Esta tabla tiene muchísimos índices. Empiezan aquí y como veis, ¿qué pasa? Que tenemos los índices de trozos para cada tipo condicionado
¿vale? Aparte de que el registro no esté desactivado, que sea empresa, que sea precliente, que sea cliente, para trozos, para palabras, por nombre, por identificador. Es decir, tenemos muchos índices. Por lo tanto, si la tabla tiene muchos registros, puede ser que la tabla de clientes que tenga miles o cientos de miles de registros penalice a otras tablas que tienen pocos. Claro, es una de las contras. O que tengo muchos índices condicionados, también. Eso a la hora de reindexar, pues hombre, algo penaliza. No mucho, pero algo penaliza. Y, lógicamente, otro de las pegas que tiene esto es que los tipos de contacto, los tipos de registro que encontramos aquí son estáticos, no son dinámicos. Si yo quiero añadir mañana uno, tengo que venir y añadir un campo ahí. O una tabla extendida añadiendo otro booleano. ¿Vale? Este sería el escenario A. Vamos a hablar ahora de un escenario B. El escenario B sería una tabla de contactos, como es esta, pero que no tuviese estos booleanos. Imaginaros que esto no existiese. Tendríamos una tabla maestra de tipos de contactos. En esa tabla definiríamos empresa, otro registro sería precliente, otro cliente, etc. Y luego tendríamos un plural entre la de tipos, que vamos a suponer que estuviese aquí dibujada, tipos de contactos y la de contactos, y habría un plural que relacionaría ese contacto con ese tipo de contacto. Esa estructura ya existió. Existió en BNVRP hasta la versión 7, no, igual me equivoco, no quiero mentir, pero bueno, 7.12 o 7.15, no lo sé. Cuando cogimos VRP, lo que era la versión 1 a nivel de arquitectura, y lo simplificamos, que eran muchos proyectos, lo simplificamos en uno de aplicación y en uno de datos, en ese momento cambiamos esta estructura de esta tabla. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja, y es que los tipos son dinámicos. Yo puedo crear tantos como me interesen, pero tenía muchas contras. La relación de las tablas era muy compleja, requería mucha programación para determinadas cosas. En la mayoría de los casos hay que reconocer que un tipo, cuando lo añadimos aquí, implica programación específica en algún formulario, en algún informe, en algún proceso. Es decir, la vida no es tan bella como para que cuando meto algo dinámico en una tabla, luego la aplicación no requiera una configuración hardcode dentro del código de mi aplicación para que haga algo concreto con ese tipo, ¿vale? No es tan así en la realidad. Por lo tanto, para simplificar la programación con esa estructura que os contaba ahora, había que usar índices complejos, la subindexación era muchísimo más compleja de lo que es ahora, ¿vale? Y por eso se descartó. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos la opción que tenemos ahora. Pero hay una tercera opción, y yo voy a ser sincero, ¿vale? A mí personalmente me gusta más la que os voy a contar ahora que la que tenemos, pero vuelvo a repetir, la que tenemos funciona bien, tiene sus pros y tiene sus contras. La que os voy a contar a continuación también tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, no hay ninguna perfecta. ¿Qué ocurre? Que aún ya es cuestión de gustos, de cómo se siente uno más cómodo con una opción u otra, ¿vale? Pero tampoco es que vayamos a notar que la aplicación ni que sea más rápida, ni que sea más rápida de programar, ni nada por el estilo. Son formas, ¿vale? La otra opción, como podéis suponer, es que en lugar de tener una tabla de entidades o de contactos, tengo una tabla de clientes, una tabla de proveedores, una tabla de comerciales. ¿Qué ocurre? Que eso, la programación, aunque no lo parezca, es más sencilla, porque allí donde lo uso, directamente uso la tabla concreta. No hace falta su indexación, porque como no son múltiples registros de la misma tabla, directamente cuando uso la tabla de clientes ya estoy buscando por cliente, ya estoy buscando por cliente o por proveedor. ¿Vale? Tengo resuelto eso también. Las tablas tienen menos índices, claro. La tabla de clientes, si fuese así, solo tendría los índices donde aparece CLT, solo, con lo cual se minimiza muchísimo. Y el volumen de registros también se reduce. Por lo menos cada tabla tendría los suyos, ¿vale? Esas son las ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Tiene sus inconvenientes porque, claro, cuando yo voy aquí a objeto visual y voy a mi maestro de contactos, aquí tengo un montón de formularios. ¿Qué pasaría? Que tendría que tenerlos duplicados para clientes,
duplicados para proveedores, duplicados para empresa, duplicados para comercial. No todos, pero muchos de ellos sí. Es decir, la contra es que tendría más objetos que además depende del tipo de empresa, podría, algo que ahora está resuelto, es tener que repetir un registro. Si algo es cliente y proveedor a la vez, tengo que crearlo 2 veces, con la misma información prácticamente duplicada. ¿Vale? Puede cambiar algo, la forma de pago o cosas así, pero lo demás es igual. Y por supuesto, otra de las pegas que tendríamos es que las tablas como direcciones, contactos o entidades, relaciones, en lugar de tener un enlace, tendrían que tener un puntero a cada una de las maestras, un puntero a cliente, porque esa dirección puede servir para el cliente, pero también puedo crear una dirección para un proveedor, puedo crear, entonces estas tablas tendrían aquí muchos punteros, ¿vale? Como veis, no hay una solución perfecta. Puede gustar más una que otra. Puede ser que si tú llevas programando toda tu vida con tablas individuales, esta te resulte extraña, pero no tiene más allá, no tiene más complejidad, ¿vale? Si voy rápidamente a los objetos principales, aquí tenemos dentro de entidades, tenemos los formularios de EntM, que es el formulario principal, que tiene 2 botones, datos básicos y más datos. Bueno, en función de lo que se esté viendo, si estoy viendo datos básicos, veo el botón de más datos o viceversa, ¿vale? Y puedo pasar de uno a otro. Si lo veo en ejecución, aquí estamos viendo datos básicos y si voy a más datos, este es el formulario, ¿vale? Son datos principales, o sea, no es que aquí esté viendo más datos, perdón, es que aquí estoy viendo los datos básicos y si doy a más datos es cuando veo, pues, más información de ese registro. Muy bien. Tenemos, como vemos, un plural de direcciones de teléfono, etcétera. Todo esto es la tabla de medios de contacto, que la llamamos aquí, para que se vea más claro, emails y teléfonos. De hecho, aquí hay una programación un poco excepcional que se hizo para este formulario, donde veis que muestra entre paréntesis el número de datos que hay de cada tipo. Bueno, realmente tampoco creo que aporte mucho valor. No sé si en el futuro incluso esto lo limpiaremos, ¿no? Lo simplificaremos. También tenemos direcciones, que muestra pues, el plural de direcciones, que es el formulario ENT-MEDIR, y el de relaciones, que no sale porque como todavía no hemos declarado una primera relación aquí, pues no sale, ¿no? Pero si yo le declarase una relación, pues la próxima vez que entro, pues aquí ya me salen relaciones, ¿vale? Y luego, esta pestaña es muy importante, ¿por qué? Porque aquí es donde vamos a poder especificar si un contacto es de un tipo o es de múltiples tipos, ¿vale? Además de otras informaciones como el resto de contactos que no sean ni email ni teléfono, pues los metemos aquí, como algo excepcional. Podemos meter unas observaciones, una imagen, un logotipo, que sí puede interesarnos para imprimir en informes, para ver en rejillas, etcétera. Y luego todo el tema de configuración, ¿vale? Hay una configuración, esto es una vista con scroll, ¿vale? Y un layout, y entonces yo puedo ir a compras y ventas o a cobros y pagos, ¿vale? Y aquí vemos cómo se sitúa automáticamente el foco y desplaza esta visión. Y luego, pues en el caso de que sean clientes o proveedores, pues tienen vencimientos, pueden tener compras, pueden tener ventas, lógicamente esto depende del tipo de registro y tiene una gestión documental. Vale, quiero comentaros, para que se entienda bien, hay un tema que es cuando doy un alta, ¿qué tipo de registro va a asumir? ¿Vale? Porque lógicamente cuando yo estoy en un formulario de presupuesto y doy un alta, aquí realmente lo que estoy creando es un nuevo precliente. Sin embargo, si estuviese en facturas, intento dar un alta, aquí es un cliente. Y viceversa, ¿no? Bueno, viceversa y no viceversa. O sea, en cualquier tipo de registro me voy a encontrar que estoy creando un tipo de registro diferente. Bueno, aquí realmente nos vamos a encontrar que hay unos formularios en el editor para altas, que es alta de precliente, ¿vale? Alta de cliente, son el mismo formulario. Y lo que cambia es que en el Posini le dice el tipo.
aquí le dice que es cliente, y en el Posini, en el manejador de evento Posini de este, le dice que es precliente. Entonces, automáticamente el formulario no es, el formulario ya actúa en consecuencia, pero sobre todo el registro ya se crea con ese campo modificado. Sin embargo, esto no se aplica en todos los sitios. Esto se aplica, hay para almacén, para cliente, ¿vale? Si cerramos aquí, vemos que hay para almacén, cliente, comercial, precliente y proveedor. Sin embargo, hay otro formulario de alta que es el formulario este genérico, que lo que va a hacer es, va a asumir el tipo en función de una variable global. Y entonces os estáis preguntando, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues ha quedado así porque no se completó la migración de todo esto y de momento se ha mantenido, pero lo suyo es que, lógicamente, estoy de acuerdo con lo que estáis pensando, es o un sistema u otro. Los dos no tienen sentido. Pues no, no lo tienen. Así que intentaremos para la próxima versión, o en las dos próximas versiones como mucho, oye, depurar esto y simplificarlo. ¿Qué es más fácil? Evidentemente, así tenemos más objetos dentro de la aplicación, pero yo creo que es más natural, es más sencillo hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto depende de una variable global en memoria que se llama currentTip. Y esa variable global en memoria, lógicamente, si la vemos en el proyecto de datos, esto va a estar, yo creo que en configuración. Bueno, hoy no acierto con las variables globales. Bueno, da igual. Voy aquí a variables y voy directamente. currentTip, ahí está. Vale, la busco y estaba en gestión. Vale. Bueno, está en gestión, pues al final ha quedado en gestión porque es donde se usa, evidentemente, que es donde se usan todos los contactos. Vale, entonces esta variable, si vemos dónde se usa, veremos que en las rejillas, en el Posini de las rejillas, se pone a blanco, se limpian. ¿Por qué? Porque en algún momento, evidentemente, se detectó que daba problemas. ¿Qué pasa? Que si tú asignas a esa variable un valor, la próxima vez que vuelvas a abrir el formulario de alta, va a tener ese valor. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo que hacemos es directamente limpiarlo, ¿no? También nos vamos a encontrar que en algunos formularios bueno, en este caso se modifica la variable global con el valor. Es decir, cuando estoy dando de alta un almacén, automáticamente ponemos esta variable global con el valor para que si doy de alta, ¿vale? Eso ya sepa que es un almacén. O, por ejemplo, si voy a un albarán de compras o un remito o una factura de compras, lo mismo. Cuando estoy dando de alta una factura de compras, al finalizar, por ejemplo, en este caso, limpia la variable, porque previamente ya se le había puesto el valor cliente o en este caso proveedor, y ahora aquí lo que hacemos es limpiarla. Como veis, hay un mare magnum de en unos sitios la limpio, en otros sitios le asigno valor, etcétera. Creo que aunque a nivel de programación lleve menos código, esta técnica es peor que la otra, donde tenemos cada formulario claramente que sabe lo que va a hacer, ¿vale? El alta que va a dar, no usamos variables globales, no hay que limpiar una variable global, etcétera. Por lo tanto, esto lo vamos a depurar, ¿vale? Otro tema que es importante respecto a los contactos es cómo podemos encontrar un contacto en un formulario, ¿vale? Como tenemos la misma tabla para todos los tipos de contacto, cuando yo vengo, por ejemplo, a un pedido de venta y estoy en el pedido, aquí solo quiero que se mueva por clientes, no quiero que se mueva por el resto de tipos de contactos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Gracias a la subindexación. Creamos un subobjeto de tipo subindexador y ese objeto lo único que le decimos es el índice. Elegimos por qué índice va a subindexar. En este caso, hay que elegir un índice, como aquí mostramos el nombre, pues tiene que ser un índice de tipo nombre. Por eso existen índices de tipo nombre. Y nombre es cliente, ¿vale? De tal forma que con esto garantizamos que cuando aquí escribimos, el autocompletar solo va a mostrar clientes y cuando nos movemos arriba o abajo, también solo vamos a mostrar clientes. El otro aspecto aquí a tener en cuenta es, bueno, y si quiero localizar un cliente, en el menú de botón,
lógicamente hay un localizador para cada tipo. ¿Vale? Puede haber un localizador para precliente, puede haber un localizador para cliente. Es decir, en el fondo, si vamos ahora a la tabla de entidades, veremos que ahí hay un localizador para cada uno de los tipos que usamos. Entonces, con la subindexación todo esto lo tenemos resuelto. Y por último, ya para cerrar el tema de contactos, comentaros que los contactos están muy relacionados, sobre todo los clientes y proveedores, voy a cerrar todo esto, los clientes y los proveedores están muy relacionados con la contabilidad. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando creamos un cliente, pues se crea una cuenta contable, cuando creamos un proveedor se crea una cuenta contable. Si editamos esa cuenta contable, en principio en este caso nos está dejando modificarla, ¿vale? No, perdón, perdón, todo lo contrario. En este caso estamos viendo ya que no nos permite modificarla. ¿Por qué? Porque cuando una cuenta auxiliar de contabilidad detecta que está asociada a un contacto, no deja tocar los valores, sino que desde aquí sí que puedo pulsar para editar el contacto y todo lo que modifique aquí se va a modificar automáticamente en la cuenta auxiliar, ¿vale? Es decir, lo que le estamos obligando al usuario es que si tienes que cambiar cosas, cámbialas en gestión, que contabilidad lo va a saber automáticamente. De esta forma evitamos, porque al principio había conflictos, porque había usuarios que modificaban en gestión y había usuarios que solo modificaban en contabilidad. La gestión sí modificaba la contabilidad, pero la contabilidad no modificaba la gestión. Entonces, para evitar esa sincronización bidireccional, optamos por bloquear la cuenta auxiliar porque todo lo que hacemos en gestión se cambia automáticamente en contabilidad. ¿Por qué? Porque en el trigger, si voy a la entidad, a la tabla, ¿vale? Voy a cerrar todo esto. Y si voy a la tabla de entidades, en el trigger anterior a un alta y también en el anterior a modificación, es exactamente igual, nos vamos a encontrar que llama al proceso endm al mod aus. Ese proceso es el encargado de dar de alta o modificar, como veis es un proceso largo, por eso está bien que esté externo además, porque así el código no se repite, y se encarga de crear o modificar los datos de la cuenta auxiliar. ¿Por qué lo lanzamos así? ¿Vale? Esto es algo a tener en cuenta, probablemente muchos lo sepáis, pero no sé si todos lo sabréis. Si yo desde un trigger llamo a un proceso así, este proceso va a obtener el registro que hay en memoria en el trigger. Cuando digo así me refiero con ejecutar proceso. Va a obtener el registro en memoria en el trigger de tal forma que ese proceso puede hacer modificar campo directamente. ¿Vale? En este caso crea la ficha, pero si no, podría hacer modificar campo. ¿Vale? Sin leer la ficha, porque ya la recibe el origen del proceso, ya recibe la ficha. Sin embargo, si esto lo hiciese con un crear manejador de objeto y disparar objeto, no me funcionaría, porque la ficha que tiene en memoria el trigger no la va a recibir el proceso, lo que va a recibir es una copia. Y si yo trabajo sobre esa copia, no estaría modificando lo que hay en el trigger, ¿vale? Por lo tanto, desde un trigger hay que tener mucho cuidado. ¿Puedo llamar a un manejador de objeto? Sí, pero cuando llame a un manejador tengo que tener claro que si quiero hacer algo sobre ese registro, tengo que cargar lista y modificar registro, con lo cual entra en conflicto con que si algo está en el trigger, todavía está dentro de la transacción y podría generarme un bloqueo. Por lo tanto, debemos de usar siempre ejecutar proceso dentro de triggers, en la medida de lo posible. Y con esto he terminado la exposición que os quería comentar sobre la tabla de contactos.